Cuando las personas me preguntan acerca de el fin del mundo, yo siempre les digo que la Iglesia no sabe ni el día ni la hora, que la Sagrada Escritura no nos da ninguna información acerca de cómo calcular el tiempo. Pero lo que sí que nos da son signos. Hay signos en la Biblia para que la generación a la que le toque vivir el Apocalipsis sepa que está en el Apocalipsis. Y no solamente simplemente porque lo sepa, sino porque el Apocalipsis será algo tan terrible que ese libro será un consuelo. Ellos verán que están sufriendo mucho, pero al mismo tiempo dirán: esto estaba ya predicho, y verán cómo se va cumpliendo cada una de las profecías que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, el anticristo les perseguirá, pero ellos verán la figura del anticristo perfectamente delineada en las páginas de los libros que hemos leído desde hace siglos y siglos. Por ejemplo, habrá una terrible hambre, pero ellos dirán: efectivamente, aquí aparece que por el hambre, la guerra y las bestias, una cosa bastante misteriosa, morirá una tercera parte de la humanidad. Es decir, los sufrimientos serán muy grandes, pero ellos tendrán también la completa seguridad de estar viviendo un tiempo bíblico, un tiempo predicho, un tiempo que, como verán que se va a ir cumpliendo sello tras sello, copa de la ira tras copa de la ira, también saben con la misma seguridad que van hacia la victoria de Cristo, hacia el triunfo del bien. Por eso, tanta gente a lo largo de la historia ha leído el libro del Apocalipsis y no se han cumplido todos los signos que aparecen allí. Se podía cumplir alguna vez parcialmente algún signo, pero no todos. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial había una figura, la de Hitler, que recordaba totalmente a la del anticristo, totalmente. Había guerra, toda Europa y parte de Asia. Había después otra serie de penalidades, pero no se cumplía el resto de los signos. No hubo peste, no hubo el asteroide que caerá, porque dice la Biblia que una montaña humeante caerá sobre el mar y la tercera parte de las aguas se convertirán en sangre. Pues evidentemente una montaña humeante que cae sobre el mar es un asteroide, un meteorito, lo que sea. Eso no ocurrió, ni tampoco murió la tercera parte de la humanidad. Es decir, se dieron algunas cosas que sí que eran como prefiguraciones del Apocalipsis, pero ninguno de los signos se dio en plenitud, y sobre todo no se dieron el resto de los signos, porque la guerra pues es una cosa muy amplia, pero si Dios nos ha dicho que este es uno de los signos del fin del mundo, es porque será una guerra totalmente distinta, mucho peor, mucho más extensa que cualquiera que hayamos vivido. El anticristo, ha habido muchas figuras que han sido anticristos, pero cuando se habla de el anticristo es porque uno será el anticristo por antonomasia, aquel ante el cual todos los demás, Hitler, Nerón, Napoleón, Stalin, Pol Pot, parecerán meras figuras de lo que propiamente se estaba prediciendo. Así que sabemos lo que va a ocurrir, unas cosas de forma clara: morirá una tercera parte de la humanidad por la guerra y otras causas. Hay otras cosas que no sabemos cómo se interpretan.
Por ejemplo, el signo del anticristo será el 666, pero nadie sabe cómo hay que interpretar ese número. Cuando llegue el momento, quedará claro, era esto. Y todos los cristianos lo sabrán. No será algo que habrá que descubrir a través de complicados cálculos. No. El 666 se dio como signo. Luego no puede ser algo que solamente puedan descubrir unos pocos entendidos. Así que, como vemos, el Apocalipsis tiene partes muy claras, partes de facilísima interpretación, muy concretas. Habrá un terremoto en Jerusalén y morirán este número exacto de personas. Eso es un signo claro. Y otras partes que son indescifrables hasta que llegue el momento. El 666, por ejemplo, es uno de ellos. O cómo interpretar que se abre la puerta del abismo y salen unos seres con cuerpo de caballo, cabeza de león y cola de escorpión. Solo lo sabremos cuando llegue el momento. Entonces sabremos si es algo metafórico o es algo más literal. Después hay cosas dudosas. En medio de lo que sabemos con total seguridad y de lo que es imposible saber hasta que llegue el momento, hay cosas más dudosas. Por ejemplo, he puesto antes el versículo de una montaña humeante caerá sobre el mar y la tercera parte de las aguas se convertirán en sangre. ¿Significa que la tercera parte de las aguas de los mares se van a convertir literalmente en sangre? ¿O significa que cae un asteroide y que simplemente se tiñen de rojo? ¿O significa el mar, que es la multitud de los pueblos, y que cuando se dice que se tiñe en sangre la tercera parte de las aguas, es que la tercera parte de la humanidad sufre la guerra? Pues no está claro, porque hay otro versículo en el Apocalipsis en que se dice que hay una mujer tumbada junto al mar. Y después, más adelante, San Juan nos dice que esa mujer es la Gran Babilonia, una ciudad que ha extendido el pecado por todas partes. Y le dice el ángel, y el mar que ves al lado es el mar de las gentes, de todos los pueblos que están junto a ella. Con lo cual, hay cosas seguras cuya interpretación no hay la menor duda, hay cosas que no hay forma de saber y hay cosas dudosas. El error viene cuando alguien está convencido, ahora estamos viviendo el Apocalipsis, y trata de buscar algún detalle en el mundo que case con esos versículos. Ese es el error. Buscar algún detallito, eso no vale. Son signos claros, evidentes, que todo el mundo tiene que entender, que son, por ejemplo, cuando vino el Mesías a la tierra, los profetas lo habían predicho. Todo el mundo veía claramente que Jesús podía ser el Mesías. Todo el mundo veía que él estaba haciendo curaciones, expulsando demonios, etc. No era algo solamente al alcance de unos pocos entendidos. Muchas personas se preguntan si el Apocalipsis coincide plenamente con el fin del mundo. Yo siempre había identificado el fin del mundo con el Apocalipsis, como siempre se ha hecho normalmente, pero en los últimos decenios ha aparecido toda una corriente de pensamiento que distingue entre fin de los tiempos y fin del mundo. El fin del mundo sería el final absoluto de la historia, cuando ya vendrá Jesucristo y se producirá la resurrección de los muertos, mientras que el fin del mundo, dicen algunos, sería una especie de apocalipsis previo, pero después hay un tiempo de paz, de prosperidad para la Iglesia. Yo debo decir que al principio la idea me resultó un poco chocante, pero es cierto que en el Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 1, hay un texto bastante curioso que yo nunca había sabido cómo interpretarlo.
Dice así, Apocalipsis 20, versículo 1. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por un poco de tiempo. Bueno, este versículo ocurre después ya que el Apocalipsis nos ha hablado de los distintos castigos que caen sobre el mundo, los sellos, las copas de la ira, etc. Sí, no iría contra la doctrina católica el que afirmara que hay una especie de fin de los tiempos, de grandes castigos, de apocalipsis, digámoslo así, y después un tiempo de 1000 años en el que el dragón es encadenado, en el que la Iglesia tiene una época de esplendor, de paz, de progreso, y después que vendrá ya el fin definitivo del mundo. Es cierto que es un versículo que nunca ha estado claro cómo interpretarlo. Nunca ha estado claro. Lo único que se puede afirmar desde un conocimiento profundo de las Escrituras es que cabe esta tesis dentro de la teología católica y dentro del texto de la Biblia. La verdad solo la conoce Dios. Hay mucha gente que ahora cree ver signos que avanzan en esa dirección. Bien, la Iglesia no ha dicho nada. La Iglesia no ha dicho nada porque mientras uno no contradiga lo que está dicho en las Escrituras, no hay magisterio acerca del Apocalipsis. Es un texto oscuro en muchas partes, cada uno que lo interprete como crea conveniente. No hay magisterio sobre el Apocalipsis. Esto es una cosa curiosa. Lo hay sobre muchos aspectos de la moral, sobre muchos aspectos de cristología, de mariología, de la eclesiología, pero sobre el fin del mundo no. Creo que esto es positivo, el que la Iglesia no haya querido meterse a hacer de exégeta en un texto oscuro. La Iglesia, con que se preserve la fe, es suficiente. Y cuando a veces a la Iglesia le preguntan acerca de un versículo, dice: nosotros tenemos este versículo, interpretadlo como vosotros creáis conveniente. Hoy día hay muchas apariciones marianas y la Iglesia pues no tiene que decir la última palabra de cada una de ellas. Realmente investigar las cosas lleva mucho tiempo y tampoco podemos pretender dar una respuesta autoritativa a cada persona que en el mundo dice que tiene un mensaje de la Virgen. La Iglesia en eso, de un modo prudente, actúa con un criterio selectivo de acuerdo a la relevancia. Allí donde un vidente ya atrae a una cantidad muy importante de personas, los pastores sí que ya se ven obligados por su responsabilidad a investigar si tal mensaje es creíble o no. Y muchas veces no se puede llegar a más. La Iglesia muchas veces lo único que puede llegar a decir es: esto es creíble. La persona vemos que es honesta, la persona vemos que no saca ningún lucro personal, que es una persona de oración. A veces no se puede llegar a más. Si alguien dice: la Virgen me habla, ¿cómo puedo yo saber acerca de lo invisible? Otra cosa distinta es que la Virgen dé signos. Cuando la Virgen da signos, como es el caso de Lourdes o de Fátima, eso, claro, eso facilita totalmente el discernimiento, y por eso esas dos apariciones fueron rápidamente aceptadas por la Iglesia, porque la Virgen María precisamente se encargó de que fuera clara su naturaleza a los pastores. Entonces la Iglesia no entra
en si las revelaciones privadas son verdaderas o falsas normalmente, no entra normalmente a dilucidar. Yo sí que veo que nosotros, los que creemos en Jesús, tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy día hay muchas personas que empiezan a enviar por internet mensajes y mensajes y mensajes. Hay mensajes claramente que son falsos, porque son mensajes que rompen la unidad eclesial, que en el fondo son una crítica respecto a los pastores que lleva a la desobediencia, etc. Otros, su contenido no es contrario a la fe, podría ser verdad. Sí que es cierto, hablando ya del tema del fin del mundo, que es lo que nos ocupa hoy aquí, que en Fátima se dice en el tercer secreto, que fue revelado en el año 2000 por el cardenal Ratzinger, que había estado guardado en una caja fuerte del Vaticano, sin darse a conocer, en un sobre que había sido dictado por Sor Lucía. Sí que es cierto que se habla de la montaña, de los mártires, del Papa huyendo de Roma, del Papa teniendo que huir sobre cadáveres de sacerdotes, obispos y cardenales, y que el Papa finalmente cae asesinado. En aquel momento en que se revela el secreto, se da una interpretación, por supuesto no es dogma de fe, puede uno pensar que en vez de ser hechos del pasado, como fue la interpretación que se da, más bien se refiere a hechos del futuro, sin negar la primera interpretación. Yo, mi opinión personal es que el tercer secreto de Fátima, el de la montaña, y todas las personas católicas que mueren, secreto que se puede consultar, yo lo he hecho en la página oficial del Vaticano, allí se colocó el texto, incluso se escaneó la hoja original para que nadie tuviera la duda de que la Iglesia había ocultado alguna parte. Mi opinión personal es que la Virgen de Fátima dice, durante la Primera Guerra Mundial, si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Esta guerra acabará, pero si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Y Rusia invadirá grandes partes de la tierra. Eso ha sucedido. La Primera Guerra Mundial acabó, como dijo la Virgen, vino la Segunda y Rusia, la Unión Soviética, invadió muchas partes de la tierra. El problema es el comienzo de esa profecía, si los hombres no dejan de ofender a mi hijo. Es decir, el mensaje de Fátima se circunscribe en la línea de los mensajes proféticos. Dios intenta, cuando una sociedad entera se aleja de los mandamientos de Dios, se aleja de Dios mismo, se va convirtiendo en algo más perverso, Dios intenta primero acercar a esa sociedad así a través de cosas buenas, predicadores, determinados hechos espirituales, milagros. Siempre hay una fase en la que Dios, como buen padre, intenta atraer a sus hijos para que abandonen el mal camino. Ahora bien, si de ningún modo sus hijos abandonan el mal camino y Dios, digámoslo así, ya ha acabado todas las posibilidades de atraerlos a través de la dulzura, de la bondad, llega un momento que da el castigo. Y no solamente eso, aunque no usara el castigo, llega un momento en que es necesario hacer una purificación. Dios hizo una purificación en el diluvio universal. Dios ha hecho más purificaciones a lo largo de la historia. Ahí tenemos el caso de la invasión por parte de Asiria del reino de Judá. Un historiador agnóstico simplemente dirá unos ejércitos de un imperio
invaden un reino. Los profetas nos dicen no. El imperio que hay al oriente, Asiria, puede ser todo lo poderoso que quiera. Mientras Dios no permita que Judá sea invadida, este reino será independiente, el templo seguirá dando gloria a Dios. Luego, si los asirios van a invadir este reino, lo que tenéis que ver en eso es la mano de Dios. Dios lo permite como purificación. Y efectivamente, después del exilio, el pueblo de Israel volvió mucho más purificado. El castigo fue duro, el exilio, pero después el pueblo de Israel abandonó la idolatría totalmente, se volcó mucho más en las Sagradas Escrituras. Entonces, eso vemos que es una constante en toda la Biblia. Los reyes de Israel que se alejan de Dios son castigados. Es cierto que hay un castigo en el más allá. Es cierto que hay personas que solamente vemos el castigo, lo veremos, en el más allá. Pero ya aquí en la tierra vemos muchas veces cómo las personas, las familias o los pueblos enteros son a veces castigados, sobre todo cuando los pecados llegan ya a cierto nivel. Eso es lo que podemos pensar de un modo razonable que va a suceder con toda la civilización del siglo XXI. ¿Por qué? Porque esto no es que un país se haya alejado de Dios, ni siquiera todo un continente. Realmente observamos cómo todo el mundo, el entero planeta, la civilización global en la que estamos, cada vez está alejándose más de los mandamientos de la ley de Dios. Cada vez se va implantando más la vida sin Dios, una vida en la que nos preocupamos del trabajo, de tantísimas cosas, la cultura, el arte, pero Dios no. Dios se relega a la vida personal, ya no la esfera pública, y cada vez más esa esfera personal se está haciendo más pequeña. Eso es evidente en Europa. Europa va camino de convertirse en un continente de agnósticos y ateos, y cada vez más agresivos contra los creyentes en general y la Iglesia en particular. Claro, la vida es un tiempo de prueba. Si Dios ve que el tiempo de prueba, en vez de mejorar a sus hijos, los está empeorando, lo lógico es que Dios intervenga. Si la sociedad se convierte en una máquina creadora de perversión de las almas, lo lógico es que Dios destruya esa máquina. El problema es que la máquina es la sociedad entera. El problema es que no hay un aparato que esté haciendo peores a las almas. El problema es que son los seres humanos los que todos juntos están malignizando las almas de los que se incorporan a esa sociedad. Yo, por más vueltas que le doy, cuando ya lo has probado todo, la única solución es purificar. Y purificar a través del sufrimiento, de la guerra, de todas las cosas que aparecen en el Apocalipsis. En ese sentido, ha habido ya muchos apocalipsis pequeños en la tierra. La Segunda Guerra Mundial fue un pequeño apocalipsis. La Revolución Francesa y todas las guerras napoleónicas fueron un pequeño apocalipsis. Podríamos seguir revisando la historia. Yo pienso que ahora sí que nos acercamos a una etapa de purificación, pero no de un país o de un continente, de toda una civilización global. Y esa purificación va a tener que ser muy dura, porque es que, sobre todo lo vemos en Occidente, la mayor parte de las personas
no solamente han abandonado a Dios, eso ya empezó a ocurrir en los años 70 y 80. El problema es que ya han entrado en una fase de agresividad contra la Santa Iglesia de Dios. Yo me muestro muy pesimista acerca de lo que va a pasar en el futuro, pero no pienso que esto vaya a suceder dentro de 200 años o de 100 años. Tal como ha evolucionado de rápido la sociedad, yo creo que Dios va a intervenir en esta generación. Dejar una generación más entera o dos solo serviría para que las cosas se pusieran peor. Entonces yo creo que como padre, Él va a hacer lo posible para que esta maquinaria que lleva a la condenación se detenga. Y creo que el tiempo que nos da no es que nos esté haciendo esperar porque sí. Todavía nos da tiempo para la conversión, todavía nos da tiempo para cambiar. Y en cierto modo, siguiendo el esquema bíblico, también deja pasar un poco de tiempo para que la copa de la iniquidad se colme y así sea tan evidente que Él tiene que intervenir, que pueda hacerlo de una forma ya integral, perfecta y que esté justificada. O sea, llega un momento en que hasta los mismos pueblos reconocen, sí, Dios fue duro, pero estaba justificado. Hay momentos en que la corrección puede ser más parcial, más pequeña, no tan severa, pero hay otros momentos en que Dios deja que la copa de la ira se llene para así poder hacer las cosas desde los fundamentos nuevos. Ese es el caso de la Segunda Guerra Mundial, clarísimamente. Y Europa mejoró. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, es mucho más moral, mucho más cercana a Dios de lo que lo había sido a principios del siglo XX. Eso se ve sobre todo en materia sexual, pornografía, etcétera. La Europa de la posguerra se volvió mucho más religiosa, eso está clarísimo. Pero después, a partir de los años 70, finales de los 60, comienza a haber todo un movimiento en el que empieza a llamarse a la juventud a la rebelión, a seguir caminos contrarios a la religión, caminos de pesimismo, de ateísmo. Fue la época dorada del comunismo en las universidades, entre los intelectuales, y eso acabó extendiéndose ya a toda la población. Pero el cambio fue en los años 70. Podía haber seguido la sociedad de Europa y Estados Unidos viviendo de un modo más, vamos a decirlo así, puritano en todos los aspectos, yendo a misa, honrando a Dios, etc. Hasta el año 2020, sí. Pero de hecho empezó a cambiar en ese momento. ¿Por qué hay una persona que actualmente va a misa, hace su ratito de oración, hace un retiro espiritual cada año, es buena, y en un momento de su vida empieza a alejarse, empieza a enfriarse, empieza a cambiar? La libertad humana, el libre albedrío. Pero eso no es matemático, no tiene que ocurrir a un ser humano en este momento de la vida. Puede ocurrir ahora, o puede ocurrir 10 años antes, o puede ocurrir 20 años después, o puede no ocurrir nunca. Lo mismo que pasa con las personas, pasa con las sociedades. Europa y Estados Unidos comenzaron a cambiar en los años 70. Podían haberlo hecho 40 años después, o nunca, o antes. De hecho fue así. Pero desde luego, lo que está claro es que hemos abandonado los caminos de Dios. Yo entiendo que si nos está viendo alguna persona que es no creyente, que es atea, pues no esté de acuerdo para nada en lo que yo estoy diciendo.
Él dirá, no, la sociedad del siglo XXI va en esta dirección, de liberalidad sexual, de que la religión cada vez quede más reducida en su ámbito y en el número de personas que creen en ella, etcétera. Yo lo veo bien, estoy contento y feliz y no pasa nada aquí, y ya veréis cómo no pasa nada en el mundo. Yo entiendo esta forma de pensar, pero también el ateo debería darse cuenta de que si Dios existe, a él no le va a dar lo mismo que la gente se esté alejando de él, que la gente esté conculcando los mandamientos que le dio a Moisés, el aborto, la destrucción de la familia, etcétera. O sea, si Dios existe, hasta el más ateo de los hombres debería entender, ¿no? Claro, si tanto nos alejamos de unos mandatos objetivos como Él los ha dado en la Biblia, pues al final Dios va a tener que intervenir, porque eso es lo que nos dice en la Biblia. Hay que tener en cuenta también, viendo la historia, que cada vez que un pueblo se ha alejado de forma muy radical de Dios, ha habido un castigo divino, y así lo ha entendido además la población en general. O sea, después de la Revolución Francesa, todo el mundo entendió que aquello era un castigo divino, lo que vino después. Y efectivamente, la sociedad francesa con la Restauración se vuelve más religiosa. A veces la gente se olvida de que antes de la Revolución Francesa la práctica de la religión había caído de un modo escandaloso, y que Francia va a recobrar mucho después que acabó toda esa tormenta. ¿Cómo veo yo ahora que puede venir la purificación? Realmente no estoy muy seguro de cómo va a venir. Lo que sí que veo con claridad es el proceso de descristianización. El proceso de descristianización, y lo que digo son meras opiniones, no va a venir porque echen en un momento dado a los cristianos a los leones. No va a haber campos de concentración en los que se confine a los católicos, ni circos romanos. No. Yo creo que la persecución hoy día va a venir por el campo legal. Es decir, muchos políticos en algún momento van a decir: la Constitución tiene estos valores, ustedes no los están aceptando. Nosotros hemos aceptado el aborto, usted no puede llamarlo asesinato. Si usted lo llama asesinato, yo le voy a poner una querella por difamación, porque esto, según el Código Penal, no es un asesinato. Nuestro ordenamiento jurídico admite el matrimonio homosexual. Vamos a aprobar leyes contra la homofobia, y entonces, si usted manifiesta su disenso respecto al matrimonio homosexual, adopción de niños, lo que sea, nosotros, de acuerdo a esta ley, le vamos a poder poner ante un juez y le vamos a poder poner multas, cada vez crecientes, cada vez peores. Incluso cuando los tiempos estén ya más maduros, algún político dirá: habrá que ver si esta denominación religiosa se adecúa a nuestros valores constitucionales, y si no se adecúa, vamos a quitarle la personalidad jurídica. No tener la personalidad jurídica, ¿qué significa? Pues que no puedes abrir una cuenta bancaria a nombre de la Iglesia Católica. Tienes que poner nombres concretos de personas físicas. No puedes tener un seminario a nombre de la Iglesia. No puedes tener iglesias a nombre de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, quitar la personalidad jurídica a la Iglesia Católica implicaría reducirla
a pequeños templos pequeñitos puestos a nombre de personas particulares. Después de una etapa de persecución legal, en que, insisto, casi nadie va a ir a la cárcel, sí que se podrá enviar a la cárcel a personas muy destacadas que una y otra vez a lo mejor pudieran tener cierta relevancia en los medios y que quieran dar un escarmiento público a algún juez, pero a través de multas se puede callar a todo el mundo. Llega un momento en que ya cuando te han puesto 5 multas crecientemente más duras, pues al final no hablas y al final se va estableciendo esa opinión única en la sociedad, y estos son los extremistas, los radicales, los fanáticos, los que nos quieren hacer volver a la Edad Media. Entonces, en un primer momento van a ser multas. Alguno puede acabar en la cárcel en todo caso, pero van a ser muy pocos. Pero yo veo claro que en muchas sociedades europeas el siguiente camino es quitar la personalidad jurídica de todas aquellas denominaciones religiosas que no estén de acuerdo a determinadas cosas como la homosexualidad, con la excusa de la homofobia. Eso nos haría perder las iglesias. Automáticamente el sostenimiento económico de la iglesia quedaría reducido a casi nada. Y eso que incluso pueden ir más allá, porque pueden decir, no, es que ustedes están fuera de los valores constitucionales, y prohibir incluso todo tipo de reunión de aquellas denominaciones que no se adecúen a esos valores. Es decir, entraríamos ya en una situación como la de China, con una iglesia patriótica y una iglesia clandestina. A la iglesia patriótica le permites tener templos, le permites todo. A la iglesia clandestina no le permites ni siquiera lugares de reunión, y si quieres puedes decir, no, ustedes de hecho están quebrantando la ley, no les permitimos ni reunirse en las casas, porque hemos dejado claro que esta denominación no cumple los requisitos constitucionales. O sea, la situación puede ser tremenda. El tema de que además se permita una iglesia patriótica, una iglesia constitucional, es peor incluso, porque divide a los cristianos. Empiezan muchos a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero voy a esta iglesia. Y en esa iglesia ya se predica lo que el mundo quiere que se predique. Tampoco hay que ser tan extremista, tampoco creas división, y al final la gente que va a una iglesia lo normal es que acabe pensando lo que se piensa, lo que se dice en esos sermones. Así que soy muy pesimista respecto a lo que va a suceder. Ahora bien, si la sociedad en los próximos 20 años va por este camino, la sociedad va a seguir su proceso de degradación. Los que, como yo, ahora tenemos 47 años, hemos visto en 20 años qué cambio tan radical ha dado la sociedad. Y este ritmo de cambios es como si se fuera acelerando. El comienzo era muy lento, le costaba, había muchas resistencias, pero cada vez más se va acelerando. Si en 20 años ha cambiado mucho la sociedad, la mayor parte de los cambios han sucedido en los últimos 5 años. Es decir, ¿qué no puede suceder? Ya no digo en 20 años más, en 10 años más. Entonces, si la sociedad se sigue degradando, si cada vez más al mal se lo llama bien y al bien se lo llama mal, si la destrucción de la familia crea, ya de hecho mucha gente está en esa situación, crea una sociedad de personas que viven solas en sus pisos, sin hijos, sin cónyuge, viviendo el día a día. Tengo estos años de vida, voy a pasarlos lo mejor que pueda, y pasarlo lo mejor que pueda es lanzarme sin ningún tipo de remordimiento
a la consecución de todos los placeres que pueda, cuanto más intensos mejor, y además ese proceso lleva cada vez más a un aumento de la perversión. Por hablar solo de la sexualidad, que es solo una faceta, cada vez más personas tienen una psicología sexualmente depravada, el sadismo, el masoquismo y otras cosas que casi avergüenza hasta el mentarlas. Cada vez está aumentando más eso. Eso tiene una influencia en todo lo demás, en el modo en que funciona la sociedad, a todos los efectos, en todos los campos. Si la sociedad se maligniza, la sociedad que primero se volvió agresiva contra la Santa Iglesia de Dios, acabará siendo una sociedad de leones que luchan entre sí, de lobos que luchan entre sí. El hombre se convertirá en el lobo del hombre. Y eso que pasa con las personas dentro de la sociedad, pasará también con las naciones. Por eso, el camino de alejamiento a Dios, qué duda cabe, llevará a la guerra. Las guerras lucharán, las naciones lucharán entre sí. La Biblia nos advierte claramente en sus páginas que el alejamiento de Dios lleva a la aparición del anticristo. Un anticristo que tiene un poder inmenso en lo que se denomina en esas páginas la bestia, pero que es un poder político, una gran nación, porque con sus garras, dice, destruye naciones, lleva la guerra a todos los lugares del mundo. Y este poder, si Cristo lo que llevaba era la paz, lo que llevaba era la caridad, este poder con la excusa de un nuevo orden, con la excusa de ya poner fin a todas las luchas del mundo, lo que hará será llevar la guerra. Vamos a poner orden poniendo más guerra. Vamos a acabar con esta sociedad tan poco racional, imponiendo nuestra forma de pensar. Siempre el anticristianismo se presenta como la superposición de una forma de organizar la sociedad que es la racional, que es la moderna. Y allí, en esa etapa final que se nos describe en las páginas de la Biblia, allí ya sí que hay sangre. Y todo este conjunto de situaciones lleva al hambre, lleva a la peste, y ya finalmente la coronación de toda esta destrucción de la sociedad, que en este mundo es una sociedad global, el mundo, es ya las últimas copas de la ira. Castigos que directamente vienen de la mano de Dios, para que así los hombres entiendan la naturaleza de lo que se está pasando. Esto no es algo meramente humano. Detrás hay todo un sentido teológico. Eso es el Apocalipsis. Yo creo que, dados los fundamentos que hemos puesto, no es descabellado pensar que en esta generación, en 20 años, podemos vernos abocados a una purificación de caracteres verdaderamente apocalípticos. Nadie sabe el día ni la hora. No hay forma de calcular fechas. Yo digo 20 años usando el sentido común, viendo todo lo que se ha degradado la sociedad. Esto no puede prolongarse mucho más, me parece a mí. Pero yo puedo estar equivocado. Lo que pasa es que son tantos y tantos los que, llevando una intensa vida de oración, las personas más espirituales, y todos han llegado a esta misma conclusión: vamos a ver grandes cosas muy malas en muy poco tiempo. Una cosa sobre la que muchos me preguntan es sobre los 3 días de oscuridad. Se ha extendido entre muchas personas la creencia de que en el tiempo de la tribulación vendrán 3 días en que todo estará en tinieblas. Bueno, en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, se dice: cuando abrió
el sexto sello, el ángel, se produjo un violento terremoto, y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte, y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. El sol se puso negro como un paño de crin. La crin es el pelo negro. Aquí se habla ciertamente de una oscuridad. No se va a decir nada más, aunque hay que recordar que fue una de las plagas de Egipto. Egipto entero, el reino quedó bajo la oscuridad, y sin embargo en los campamentos de los hebreos seguía habiendo luz. Bien, de acuerdo a lo que hemos leído, si el sol se pone completamente negro, y expresamente se dice eso, como un paño de crin, habrá oscuridad. Oscuridad, terremotos, peste, hambre, todo ello siguiendo un orden. Es decir, el Apocalipsis no es simplemente un tiempo de tribulación. El Apocalipsis es la tribulación de las tribulaciones, la suma de todas las tribulaciones, es la tribulación con mayúscula, una época como no ha conocido la humanidad hasta el día en que se produzca. Pienso yo que el Apocalipsis va a comenzar, estamos ahora mismo hablando en el año 2015, ¿va a comenzar en un año o dos? No. Pero sí que veo que en los próximos 5 años se puede producir tal transformación de la sociedad que los ciudadanos, los jueces, los políticos, los tribunales constitucionales, los tribunales supremos se vuelvan muy agresivos contra la Iglesia, y finalmente que la quieran erradicar, porque es lo que la masa va a pedir. En la medida en que una sociedad se degrada moralmente, cada vez hay menos democracia. En la medida en que una sociedad es más virtuosa, los hombres son más honestos, son más enteros, moralmente hablando, la sociedad tiene su democracia más protegida. En la medida en que todos sean más corruptos, la democracia va cayendo en el principado, va cayendo en el imperio. Lo que le sucedió a Roma y ha sucedido en tantas sociedades a lo largo de la historia, que comenzaron de un modo más democrático y poco a poco fueron perdiendo esos derechos y esas libertades y concentrando el poder. Entonces, pienso que ahora sí que estamos a muy pocos años de una pérdida progresiva de la democracia. Los países serán cada vez menos democráticos, comenzará una persecución legal contra la Iglesia que cada vez se volverá más rabiosa, hasta querer literalmente que desaparezca, y después es cuando ya, quién sabe, si en 10 años, en 15, en 20, es cuando ya comenzarán a dar fruto las semillas que se han sembrado, a dar fruto consumado, a que el mal de las personas haya afectado tanto a las sociedades, que las sociedades comiencen ya a luchar entre sí, porque sin el Evangelio, sin Dios, sin la ley de Dios, sin el respeto a los mandamientos, pues al final esas concentraciones de poder a lo que llevan es a la lucha de los pueblos. Los pueblos en sí no es que quieran luchar entre ellos, pero cuando ese poder se concentró en grandes monarcas cada vez más autoritarios, cada vez menos sujetos a ningún tipo de ley, eso sucedió claramente en la creación de los grandes estados europeos, pues esos reyes, de forma a veces hasta caprichosa, comenzaron a luchar entre ellos, y los que sufrían eso era la gente sencilla, el pueblo. Pienso que la concentración de poder
en sociedades cada vez menos democráticas, en sociedades sin Dios, nos lleva a un futuro de confrontación. Y lo dice alguien que en los años 80 pensaba que cada vez la guerra sería algo más difícil, más extraño, que las sociedades irían avanzando, que los hombres serían cada vez más racionales, que al final se acabaría estableciendo una especie de coordinación mundial de los gobiernos para que la razón fuera la que imperara, que por fin los esquemas menos racionales habían desembocado en un futuro en el que triunfara cada vez más la razón. Pero lo que yo veo ahora en el año 2015 es que las sociedades van a pretender un nuevo orden sin Dios, que lleva a los hombres a convertirse en lobos de los hombres. Yo creo que el proceso que nos ha llevado a la situación que vivimos ahora fue un proceso al principio muy lento, que ciertamente arranca a finales de los 60, pero todavía muy minoritario. En esa época, Estados Unidos se consideraba un país cristiano. La gente iba a misa o a sus oficios religiosos, iba a la iglesia. Los que no eran cristianos no sufrían ningún tipo de presión, tenían plena libertad para ser budistas, para ser lo que quisieran. Lo mismo en Europa. A nadie se le hacía presión para que tuviera que hacerse cristiano de ninguna denominación. Pero poco a poco, en esa situación de familias unidas para toda la vida, de moralidad, de respeto a la Iglesia y a los mandamientos de Dios, en esa situación comienza, tanto en la universidad como en el mundo del arte, a sembrarse otro tipo de semillas. En la universidad, desde luego, fue todo lo que tiene que ver con el comunismo, todo lo que tuvo que ver con el psicoanálisis, y poco a poco se va inculcando con más frecuencia en las aulas a esas juventudes el ateísmo, el desprecio hacia la Iglesia, el que no existen los mandamientos. El mensaje de las letras de las canciones de los Beatles, de grupos de rock y de otros artistas en otros campos era el mismo. Esos jóvenes de la universidad acabaron siendo las élites, tanto en Estados Unidos como en Europa, y ellos, siendo directores de periódicos, directores de editoriales, etcétera, van a seguir ese camino de transformación de la sociedad. El camino del arte y sobre todo de la música va a seguir incrementando su siembra de malas semillas. Es cierto que después el comunismo pasó, el marxismo pasó, pero ya la sociedad se había alejado de Dios en los años 90. Ya la sociedad, aunque ya no muchos que creyeran en el psicoanálisis, ya se habían alejado de Dios y van a educar a sus hijos de esa manera. Pero todo seguía igual. Nosotros ya no creemos, pero la sociedad que siga como hasta ahora, la Iglesia que siga como hasta ahora. Pero después empezó a haber un siguiente cambio, y es que no, hay que cambiar la sociedad. Aunque de hecho no se nos obliga a hacer nada. Por ejemplo, si una persona, él era personalmente homosexual en los años 80, hay excepciones en determinados países, pero normalmente no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, hay un cambio, y es que ya se intenta cambiar la sociedad. No, a partir de ahora va a haber aborto, a partir de ahora va a haber divorcio, a partir de ahora el matrimonio es esto y no se admite el disenso. Es esto. Ellos dicen, no, pero ¿qué le importa a usted el que nosotros nos podamos casar? ¿Acaso le obligamos a algo? Usted cásese con quien quiera, nosotros es una cuestión de libertad. No,
redefinir el matrimonio afecta a toda la sociedad. Toda la sociedad a partir de ese momento tiene que comulgar con esas ideas. El fotógrafo que por su creencia religiosa no quiere aceptar un encargo en una iglesia, le van a acusar de discriminación. El pastelero que no quiere por sus creencias hacer una pastel para esa boda va a estar ante un tribunal, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente paso, evidentemente, era la iglesia, el ataque a la iglesia. Todo esto lo que lleva claramente es una aceleración del proceso. Si en 20 años hemos cambiado esto, en 10 años muchísimo más y en 5 años increíblemente más, en muy poco espacio de tiempo los cambios van a ser mucho más radicales y cada vez más agresivos. Cada vez más agresivos. Antes o después aparecerá la figura del anticristo. Antes o después. Porque en una sociedad de hombres que solamente buscan el disfrute en este mundo, la corrupción de esas personas siempre crece y entre los hombres corruptos siempre acaba produciéndose la concentración de poder. Voy a poner el caso de España, que a mí me parece muy paradigmático. No es porque yo esté en este país, pero es que me parece que es un ejemplo de cómo pueden ser las cosas. Ellos, los sin Dios, ellos siempre enarbolan la bandera de la libertad. Y en principio es una bandera bellísima, no hay nada que oponer contra ello. Pero después vemos en qué se concreta la libertad, los derechos, la no discriminación. Y vemos que en la letra pequeña, una de las cosas que aparece es que en un programa electoral de un determinado partido, pues es que no se va a reconocer la inmatriculación de los bienes de la Iglesia. Esta letra pequeña en un programa de un partido, que se ha dicho de paso, apenas ha producido comentarios entre los periódicos y otros medios, significa que de un plumazo ellos pueden, por una simple ley general, declarar propiedad del Estado todas las catedrales de la nación. Todas las catedrales de la nación, de un solo plumazo, pueden pasar a ser propiedad del Estado. En los tribunales, los jueces, por más que ellos quieran no estar de acuerdo, tendrán que decir: nosotros creemos que esto no es justo, pero es que la ley dice esto y yo tengo que juzgar de acuerdo a la ley. Yo no puedo decir no estoy de acuerdo a la ley, yo tengo que juzgar de acuerdo a la ley. Vayan ustedes al Tribunal Supremo, pero yo soy juez y hasta el Tribunal Supremo dirán: ¿qué quieren que les digamos? Es la ley. La única forma de que esto se pueda echar atrás es el Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo en España, como en casi todas las democracias, es un tribunal siempre muy politizado. Es el tribunal donde los partidos con cuotas, pues ellos tienen sus representantes. Y evidentemente el Tribunal Constitucional en un tema como este será difícil que se ponga en contra de aquellos que les han puesto allí y que además ya saben muy bien a quién poner allí para no crearse problemas. Con lo cual, España se puede encontrar con que los obispos pierden las catedrales. Por supuesto que al principio nos dirán: no, todo sigue igual, ustedes sigan diciendo misa, ustedes sigan haciendo sus actos religiosos. Pero 2 años después nos dirán: bueno, vamos a hacer un concierto el sábado por la mañana aquí, o vamos a hacer una exposición, o vamos a hacer un acto cultural, o vamos a hacer una boda gay, o vamos a hacer un acto
interreligioso. O mañana puede venir una bruja a hacer un acto satánico sobre el altar. No es nuestro ya. No podemos llamar a la policía para decir saquen a estos señores de aquí. Si el obispo comienza a decir cosas, incluso sin ir contra las leyes, cuidadosamente el lenguaje se va amoldando a la situación legal. Si el obispo empieza a decir cosas que molesten a los gobiernos, esos gobiernos que tengan titularidad sobre los templos le harán llegar el recado de: si sigue usted por este camino, vamos a poner muchos más conciertos, y al final tendrá que elegir: o no hablo de ciertas cosas y sobre todo no critico, o si no, cada vez el grifo se va a ir cerrando. Y además ni siquiera tienen que ocultarse mucho. O sea, mi obispo, por ejemplo, ya ha sufrido 3 demandas ante los tribunales por sus declaraciones, que consideraban que eran homofóbicas. Es decir, llegará un momento en que tampoco tienen que ir cerrando el grifo poco a poco. A plena luz del día, un representante del gobierno podrá decir: no, le hemos prohibido a este obispo que vuelva a decir misa allí porque es un hombre que es un fanático, que tal, y la población va a estar de acuerdo, porque la población ya no va a querer escuchar un mensaje del Espíritu, va a querer hablar simplemente de una fraternidad universal y de que lo importante es amarse y quererse. Entonces, imaginémonos lo que es una Europa en la que varios países tengan sus catedrales dedicadas a bodas gays, conferencias, conciertos, con gente emborrachándose en las naves de ese templo. Yo vi ayer un vídeo de una iglesia en Holanda, preciosa, gótica, muy grande, impresionantemente grande, y dentro había un parque de atracciones. Por supuesto, se podía comer y se podía hacer lo que se quisiera. Es decir, hay cosas que llevan a la ira de Dios. Si tú le quitas a la iglesia hasta sus mismas catedrales, hay cosas que tienen que enfadar a Dios, evidentemente, que Dios tiene que decir: hasta aquí hemos llegado, ahora voy a hablar yo. El católico que me esté escuchando ahora mismo en su casa, él puede quedarse muy tranquilo. El rayo de la ley va a caer sobre los pastores. Las disposiciones legales van a arrebatar templos, van a impedir el que los obispos puedan decir determinadas cosas, pero el que tiene una familia y está en su casa y tiene sus hijos, que se quede muy tranquilo. No va a venir un agente de la Gestapo en mitad de la noche a detenerle. No. Lo único que quiere la sociedad es: si nosotros no tenemos nada contra la religión, ustedes quédense en su casa, recen el rosario, hagan lo que quieran. ¿Que quiere usted leer la Biblia? Lea la Biblia. El demonio lo sabe muy bien. Si yo destruyo completamente todo lo que sustenta el reino de Dios, el sacerdocio, el sacrificio eterno que se ofrece sobre el altar, los templos donde se reúnen, etcétera, etcétera. Si yo quito todo eso y dejo a las familias sueltas, ellas, la inmensa mayoría, poco a poco se irán marchitando, poco a poco irán pensando como el resto de la sociedad. Hay que tener muy en cuenta que ellos van a poder decir, y con toda verdad: no, ustedes sigan creyendo en lo que quieran, si nosotros somos los primeros que creemos en la libertad. A nosotros déjenos la sociedad. Lo único que primero pretendimos ya en los años 70 era quitar a la Iglesia de los ámbitos institucionales. Después ya no era solo la Iglesia, era a Dios. Después
déjenos a nosotros la sociedad, usted haga lo que quiera dentro de los templos, pero la sociedad es de la modernidad, fuera. Y después el siguiente paso es ya los templos. Ya después el que queden decenas de miles de familias aisladas en sus casas o simplemente reuniéndose con algunos amigos, saben que la mayoría de ellos no resistirán esta tempestad. ¿Qué pensar de una situación como esta? Bueno, la Biblia es clara, al final Dios triunfa, al final el bien triunfa, al final el Señor no puede perder, Él es el Señor. Cuanto más grande sea la tribulación, mayor será el triunfo, porque no estamos hablando, cuando esto suceda, de una etapa intermedia, de una etapa simplemente más de la historia. Estamos hablando de la gran lucha, de la gran batalla, pero cuando eso suceda lleva a la gran victoria. Cuanto peor sea la derrota, cuanto más por los suelos quede todo, más se le fuerza a la justicia divina a intervenir para erradicar la iniquidad de un modo más radical. Entonces, por poner solo un ejemplo, si en 1936 un miliciano entrando en una iglesia, en un monasterio, en cualquier catedral de todas las zonas de la República, le hubiera dicho: mira, todo quemado, los techos se han hundido por el incendio que hicimos dentro, todo está lleno de escombros, hemos hecho befa de todos los santos que quedaron en la plaza delante de la catedral, nuestros milicianos se vistieron con las casullas. Estos no son ejemplos hipotéticos, hay fotos que se hizo todo esto. No es que se destruyera una catedral o dos, se quemaron todas las iglesias que había en territorio republicano. Míralo todo destruido. Si Dios existiera, Dios tenía que haber intervenido. Pues le podría haber dicho a la otra persona, si hubiera tenido el don de profecía: míralo, todo está efectivamente hecho añicos, hasta físicamente los templos destruidos, todos los sacerdotes, todos los habéis matado, todos los que atraparon fueron 4.013 obispos, todos los habéis fusilado o torturado y después matado, y sin embargo, dentro de simplemente 2 años más, los templos todos serán reconstruidos. Los seminarios van a estar llenos, los monasterios van a tener una época de florecimiento como nunca lo han tenido hasta ahora, ni siquiera en la Edad Media. El país va a ser confesionalmente cristiano. Parecía imposible, y sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Con lo cual, yo creo que todos los que me escuchen deben tener la completa tranquilidad de que el mal parece suelto, Dios parece que calla, pero llega un momento en que Dios dice: hasta aquí hemos llegado. Llega un momento en que Dios dice: ahora soy yo el que va a obrar como Dios. Y en ese momento, cuando Dios lo disponga, insisto, yo no sé ninguna fecha, no lo sé, yo solamente veo que la sociedad va cada vez más hacia esa apostasía general. Cuando Dios disponga, vendrá un renacimiento, un triunfo que estará en la medida de la derrota, que estará en la medida de la destrucción, porque así nos lo dice el Señor en la Biblia. Nosotros no tenemos que alterarnos lo más mínimo, tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que orar, hacer bien nuestro trabajo, obedecer a las autoridades en todas las leyes justas, hacer el bien a todos, no odiar a nadie, sabiendo que cuando toda una sociedad toma un camino,
nosotros tenemos la sensación de que ya nada se puede hacer, pero al final Dios triunfará sobre la tierra. Sobre la tierra, lo dice la Sagrada Escritura, habrá un gran reinado de Cristo. Cristo volverá solo al fin del mundo, pero se nos habla en la Biblia del reinado de Cristo sobre la tierra. Cristo con sus santos reinarán aquí en la tierra. Cristo, como no va a volver hasta el fin del mundo, ese reinado es la Eucaristía rodeada de todos los santos. Yo estoy personalmente convencido de que, pero esto me puedo equivocar, es solo una convicción personal, que no me baso en ninguna aparición de la Virgen ni nada. Yo estoy convencido de que al final de mi vida, cuando yo sea un anciano, veré restaurada la cristiandad a un estado purificado, perdón, y que será mejor que en los mejores momentos. Yo estoy convencido de que lo veré al final de mi vida, y que si viéramos hasta qué punto Dios puede ser poderoso al hacer las cosas, todo lo anterior nos parecería una tormenta antes de la paz. Tormenta que para el que está dentro se le hace muy larga y muy inacabable, pero la tormenta dura solo un tiempo y después viene la luz, el amanecer de una nueva época. Estamos, eso sí que estoy seguro, al final de una época. Estamos al final de toda una civilización. En otras épocas el Imperio Romano pudo necesitar muchos siglos para caer, pero si vemos todos los imperios desde entonces hasta ahora, cada imperio ha necesitado menos tiempo para caer. El Imperio Español fue mucho menos tiempo, el francés menos, el Tercer Reich, incluso el Imperio Británico, en el momento en que ya era un imperio, no tardó tanto después en caer. La reina Victoria era su momento de apogeo, hasta que lo pierden todo fue la Segunda Guerra Mundial, o sea, prácticamente ni medio siglo. Estamos al final de toda una época, al final de toda una civilización. Después viene la cristiandad, después viene el triunfo completo de Dios sobre la tierra y sobre las almas. Y aquellos que sean los extendedores de la mala semilla, aquellos que sean los extendedores de la corrupción, Dios ya se encargará, Él, de que o se conviertan o de ellos no sea el futuro. Va a ser confesionalmente cristiano. Parecía imposible, y sin embargo para Dios no hay nada imposible, con lo cual yo creo que todos los que me escuchen deben tener la completa tranquilidad de que el mal parece suelto, Dios parece que calla, pero llega un momento en que Dios dice: hasta aquí hemos llegado. Llega un momento en que Dios dice: ahora soy yo el que va a obrar como Dios. Y en ese momento, cuando Dios lo disponga, insisto, yo no sé ninguna fecha, no lo sé, yo solamente veo que la sociedad va cada vez más hacia esa apostasía general. Cuando Dios disponga, vendrá un renacimiento, un triunfo que estará en la medida de la derrota, que estará en la medida de la destrucción, porque así nos lo dice el Señor en la Biblia. Nosotros no tenemos que alterarnos lo más mínimo, tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que orar, hacer bien nuestro trabajo, obedecer a las autoridades en todas las leyes justas, hacer el bien a todos, no odiar a nadie, sabiendo que cuando toda una sociedad toma un camino,
nosotros tenemos la sensación de que ya nada se puede hacer, pero al final Dios triunfará sobre la tierra. Sobre la tierra, lo dice la Sagrada Escritura, habrá un gran reinado de Cristo. Cristo volverá solo al fin del mundo, pero se nos habla en la Biblia del reinado de Cristo sobre la tierra. Cristo con sus santos reinarán aquí en la tierra. Cristo, como no va a volver hasta el fin del mundo, ese reinado es la Eucaristía rodeada de todos los santos. Yo estoy personalmente convencido de que, pero esto me puedo equivocar, es solo una convicción personal, que no me baso en ninguna aparición de la Virgen ni nada. Yo estoy convencido de que al final de mi vida, cuando yo sea un anciano, veré restaurada la cristiandad a un estado purificado, y que será mejor que en los mejores momentos. Yo estoy convencido de que lo veré al final de mi vida, y que si viéramos hasta qué punto Dios puede ser poderoso al hacer las cosas, todo lo anterior nos parecería una tormenta antes de la paz. Tormenta que para el que está dentro se le hace muy larga y muy inacabable, pero la tormenta dura solo un tiempo y después viene la luz, el amanecer de una nueva época. Estamos, eso sí que estoy seguro, al final de una época. Estamos al final de toda una civilización. En otras épocas el Imperio Romano pudo necesitar muchos siglos para caer, pero si vemos todos los imperios desde entonces hasta ahora, cada imperio ha necesitado menos tiempo para caer. El Imperio Español fue mucho menos tiempo, el francés menos, el Tercer Reich, incluso el Imperio Británico, en el momento en que ya era un imperio, no tardó tanto después en caer. La reina Victoria era su momento de apogeo, hasta que lo pierden todo fue la Segunda Guerra Mundial, o sea, prácticamente ni medio siglo. Estamos al final de toda una época, al final de toda una civilización. Después viene la cristiandad, después viene el triunfo completo